Cuando alguien comienza a interesarse por la inversión en acciones, es común que mire únicamente el precio al que una acción está cotizando en el mercado. Se piensa que si una acción vale poco, entonces es barata, o si su precio es alto, es cara. Esa creencia tan extendida ha llevado a muchísimas personas a cometer errores significativos, comprar lo que no debían, vender cuando no correspondía o incluso arriesgar su capital en negocios que nunca entendieron. Este enfoque superficial ha destruido más patrimonio del que podría imaginarse. Por eso resulta esencial detenerse a comprender un principio que, aunque parece simple, cambia completamente la manera de analizar las inversiones. Precio no es lo mismo que valor. Esta diferencia, mencionada repetidamente por grandes inversores a lo largo de la historia, es una de las bases que separan a un inversor informado de alguien que solo especula con la variación diaria del mercado. Comprenderla no solo ayuda a tomar mejores decisiones, sino que también indica cuándo una oportunidad es realmente buena o cuándo conviene mantenerse al margen. Para empezar, es útil recurrir a comparaciones con situaciones cotidianas, situaciones que cualquiera puede entender, porque así se construye una base sólida antes de entrar en el terreno más técnico del mercado bursátil. Pensemos, por ejemplo, en el proceso de comprar una vivienda, un bien que la mayoría de personas analiza con bastante más criterio que una acción, curiosamente. Cuando se evalúa una casa, rara vez alguien se queda únicamente con el precio que figura en el anuncio. Se evalúa la zona, el tamaño, la calidad de los materiales, el estado general, los servicios cercanos y otros factores que permiten saber si lo que se paga realmente corresponde a lo que se recibe. Imaginemos entonces que alguien encuentra una vivienda de 300 metros cuadrados, ubicada en una zona donde suele mirar propiedades. El vendedor pide 250.000 euros. Este número, el que aparece en el anuncio, corresponde al precio. Pero nadie en su sano juicio asegura que ese número represente, sin cuestionarlo, el valor real de la vivienda. Antes de afirmar que se trata de una buena compra, haría falta comparar ese precio con el comportamiento del mercado de la zona. Puede que tras investigar se descubra que el precio por metro cuadrado en esa área es de aproximadamente 1.500 euros. Si se multiplica esa referencia por los 300 metros cuadrados de la vivienda, se obtiene un valor estimado de unos 450.000 euros. Ese cálculo simple permite llegar a una conclusión directa. La vivienda tiene un valor bastante superior al precio al que está siendo ofrecida. Esto significa que el comprador estaría accediendo a ella con un margen de seguridad notable. Está pagando por debajo de lo que realmente vale según la zona y las propiedades comparables. Esa diferencia entre lo que se paga y lo que realmente vale el activo es, precisamente, una de las claves para invertir con criterio. Cuando se extrapola este mismo principio al mundo de las acciones, sucede algo similar, aunque el proceso de valoración es más complejo. En la bolsa no existen metros cuadrados ni ubicaciones físicas que permitan comparar de forma inmediata una acción con otra. Las empresas son organizaciones dinámicas, con ingresos, gastos, directivos, deudas, planes de crecimiento y una enorme cantidad de variables que influyen en su capacidad de generar valor con el tiempo. Por eso, aunque dos compañías tengan el mismo precio por acción, puede que una esté infravalorada y la otra sobrevalorada, dependiendo de su verdadero potencial y de su situación financiera interna. El precio, entonces, es simplemente el número que el mercado decide asignarle en un momento particular, influido por emociones colectivas, noticias, rumores o tendencias del mercado. Pero el valor intrínseco representa la esencia económica de lo que una empresa puede generar a largo plazo gracias a su modelo de negocio, su competitividad, sus márgenes, su rentabilidad y otros elementos fundamentales que son los que realmente importan cuando se invierte a largo plazo. Esto nos lleva a entender por qué, pese a que en el mercado las acciones fluctúan constantemente, el verdadero valor de una empresa no cambia al ritmo de esos movimientos. El valor se transforma lentamente, conforme se modifican los resultados de la compañía, su capacidad de generar beneficios o su habilidad para crecer y expandirse. En otras palabras, el precio es volátil y ruidoso, el valor es estable y racional. No comprender esta diferencia provoca confusión, especialmente cuando el mercado experimenta periodos de alta volatilidad. Muchas personas al ver caer el precio de una acción, se asustan y venden sin saber si esa caída representa un deterioro auténtico del negocio
o simplemente una reacción emocional colectiva. Por el contrario, quienes conocen el valor intrínseco saben identificar cuando el precio cae por razones irracionales y se presenta una oportunidad de compra excepcional. Así sucede con frecuencia durante caídas del mercado general o crisis temporales que afectan a todas las compañías sin distinguir entre las buenas y las malas. Comprender el valor intrínseco, entonces, es como tener una brújula en medio de un mercado que puede parecer caótico. Da claridad, reduce la incertidumbre y permite tomar decisiones basadas en la lógica económica, no en el miedo o la euforia del momento. Es un concepto central y, aunque en apariencia parece sencillo, su aplicación correcta abre la puerta a un estilo de inversión más sensato y sólido. Esta primera parte establece la base de lo que viene después: entender cómo se comporta el valor intrínseco en relación con el precio de mercado, cómo identificar márgenes de seguridad, qué factores distorsionan el precio en el corto plazo y cuáles realmente importan para determinar el valor de una acción. A partir de aquí, las siguientes secciones profundizarán en cada uno de estos elementos para mostrar cómo se analiza una inversión desde la perspectiva del valor y no desde el precio superficial que todos pueden ver. Después de comprender que precio y valor no son lo mismo, es necesario profundizar en cómo interactúan estos dos elementos dentro del mercado financiero. Aunque parezca contradictorio, el precio, que es lo único que la mayoría observa, suele ser la parte menos importante a la hora de determinar si una inversión es buena o no. El precio se mueve constantemente hacia arriba o hacia abajo por razones que en muchos casos no tienen absolutamente nada que ver con la calidad real del negocio o con su capacidad para generar dinero en el futuro. El valor intrínseco, por el contrario, es un concepto más estable. Para comprenderlo mejor, imaginemos que una empresa es como un árbol frutal. El precio sería la etiqueta que alguien arbitrariamente decide colocarle al árbol en un mercado. Un día puede valer 50, otro día 40, otro día 60, dependiendo de cuánta gente esté interesada o qué tan de moda esté comprar árboles. Pero el valor intrínseco se relaciona con su capacidad real para producir frutos, cuántas cosechas puede generar, si está bien cuidado, si resiste las temporadas difíciles y si tiene raíces saludables. La diferencia es evidente. Un árbol que da frutos abundantes cada año puede tener un precio bajo simplemente porque el mercado no está prestando atención, mientras que uno débil y enfermo puede subir de precio si mucha gente se emociona sin comprender su condición real. Lo mismo sucede con las empresas. Ahora bien, ¿cómo se determina el valor intrínseco de una compañía? Aquí entra en juego un análisis profundo que tiene en cuenta varios factores: los ingresos que produce, la estabilidad de sus ganancias, la calidad de su equipo directivo, su posición competitiva dentro de la industria, su capacidad para crecer, su nivel de endeudamiento, la eficiencia con la que maneja sus recursos y, sobre todo, su habilidad para generar beneficios de manera constante a lo largo del tiempo. Todos estos elementos ayudan a estimar cuánto dinero podría generar la empresa en el futuro. Cuando se calculan esos flujos de dinero proyectados, lo que una empresa será capaz de generar durante los próximos años, se puede llegar a una aproximación de cuánto vale realmente hoy. Esa cifra es el valor intrínseco, y aunque nunca será un número exacto, sí ofrece una visión mucho más realista que simplemente ver el precio al que una acción esté cotizando en el mercado. El precio, por otro lado, es impulsado por emociones. Esas emociones colectivas pueden hacer que una acción esté muy por encima o muy por debajo de su verdadero valor, y eso explica por qué aparecen oportunidades extraordinarias en los mercados. Cuando la mayoría de los inversores se asusta y vende acciones sin pensar, el precio cae drásticamente. Pero si la empresa continúa fuerte, con buenos fundamentos y un negocio sólido, entonces su valor intrínseco se mantiene o incluso crece. Esta desconexión temporal entre precio y valor es donde los inversionistas pacientes encuentran su ventaja. Las mejores oportunidades suelen aparecer cuando el mercado reacciona de manera exagerada ante una noticia, un rumor o una mala interpretación de un evento económico. Durante esos momentos, el precio se hunde, pero el valor permanece casi intacto. Quien entiende esta diferencia puede comprar activos de gran calidad a precios reducidos, generando así un margen de seguridad que protege su capital. Por eso, tener disciplina y claridad mental resulta fundamental.
El mercado constantemente influye en las personas a través del miedo o la codicia. Cuando los precios caen, muchos sienten pánico y venden. Cuando suben, se dejan llevar por la euforia y compran sin analizar. Este comportamiento lleva a decisiones impulsivas y en última instancia a pérdidas. Pero quien se guía por el valor intrínseco, toma decisiones más frías, más alineadas con la realidad económica de la empresa y no con la emoción del momento. Otro aspecto importante es entender que el valor intrínseco de una empresa cambia con el tiempo, pero no diariamente. Las empresas no se transforman de la noche a la mañana, sus ingresos, sus costos y su posición en el mercado evolucionan gradualmente. Eso significa que el valor intrínseco es relativamente estable, mientras que el precio puede moverse de forma brusca en cuestión de horas. Esta estabilidad del valor intrínseco es lo que permite hacer análisis racionales y tomar decisiones con previsión a largo plazo. Para visualizarlo mejor, podemos imaginar un gráfico mental. El valor intrínseco sería una línea que avanza suavemente hacia arriba o hacia abajo, según el desempeño real de la empresa. El precio, en cambio, sería una línea que zigzaguea de manera violenta alrededor de esa línea estable. A veces está muy por encima, otras veces muy por debajo. La habilidad del inversor consiste en identificar cuándo esos zigzags del precio crean oportunidades excepcionales para comprar algo valioso a un precio menor del que realmente merece. Muchos de los mejores inversores del mundo basan su estrategia completa en este principio. Compran activos cuando el mercado los castiga sin razón suficiente y venden cuando el precio se infla demasiado en relación con el valor. Esta diferencia entre precio y valor, y la paciencia para esperar a que el mercado se equilibre, es lo que ha construido grandes fortunas de manera sostenible, evitando riesgos innecesarios y aprovechando la irracionalidad momentánea de los mercados. En definitiva, entender cómo se comporta el valor intrínseco frente al precio es una herramienta esencial para evitar caer en trampas, modas o especulaciones que pueden conducir a decisiones financieras precipitadas. El valor es el fundamento, el precio es la apariencia. Quedarse con la apariencia siempre será peligroso. Profundizar en la esencia es lo que diferencia a un inversor informado de alguien que solo sigue los movimientos del mercado sin comprender lo que realmente está comprando. Si hay un elemento que, una y otra vez, determina el rumbo de los mercados financieros más que cualquier gráfico, noticia o modelo matemático, es la psicología humana. No importa cuánto avance la tecnología, cuántas herramientas de análisis existan o cuántas métricas sofisticadas se utilicen, mientras el dinero esté en manos de personas, las emociones seguirán influenciando las decisiones de inversión. La economía siempre ha sido presentada como una ciencia racional, pero los mercados, en la práctica, funcionan como un escenario emocional que amplifica miedos y esperanzas de manera desproporcionada. Para comprender realmente por qué los precios se mueven de forma tan impredecible a corto plazo, es necesario entender que detrás de cada compra y cada venta hay percepciones individuales, expectativas, impulsos y sesgos psicológicos. El mercado no es un ente misterioso, es un reflejo colectivo de lo que millones de personas creen, sienten o temen en un momento específico. La primera emoción que domina los mercados es el miedo. Cuando los inversionistas temen perder dinero, suelen tomar decisiones impulsivas, aceleradas y, en la mayoría de los casos, equivocadas. Basta una noticia negativa, un rumor o una caída repentina en los precios para que se desencadene una serie de ventas masivas. Esta reacción en cadena no surge porque la empresa haya perdido su capacidad de generar valor, sino porque los seres humanos reaccionan de forma exagerada ante la incertidumbre. El miedo tiende a borrar la lógica. Una acción puede caer un 20 o 30% en cuestión de días sin que nada haya cambiado realmente dentro de la empresa. El segundo gran motor emocional es la codicia. Cuando los precios suben, incluso sin fundamentos sólidos, la mayoría de los inversionistas siente la necesidad irresistible de entrar en ese movimiento, temiendo quedarse fuera de una supuesta oportunidad dorada. Este fenómeno es tan común que se repite generación tras generación: burbujas especulativas, euforias tecnológicas, modas temporales o activos que se vuelven populares sin razón aparente. La codicia es una emoción poderosa porque crea una ilusión de certeza, como si el mercado garantizara que las cosas seguirán subiendo indefinidamente. La historia demuestra que esa ilusión siempre acaba disipándose, pero ni el miedo ni la codicia actúan solos.
Existen muchos otros sesgos psicológicos que distorsionan el pensamiento del inversor promedio. Uno de ellos es el sesgo de confirmación, la tendencia a buscar únicamente información que respalde lo que ya creemos. Si alguien piensa que una acción va a subir, ignorará cualquier dato que contradiga esa creencia y se enfocará solo en noticias que confirmen su optimismo. Si piensa que va a caer, hará exactamente lo mismo, pero buscando señales negativas. Este patrón mental impide ver la realidad completa y conduce a interpretaciones sesgadas que pueden perjudicar los resultados. Otro sesgo muy común es el efecto de manada, que empuja a las personas a copiar lo que otros están haciendo. Si ven que la mayoría compra, ellos también compran. Si ven que todos venden, venden sin cuestionarlo. Este comportamiento es una de las razones principales por las que los mercados se alejan tanto del valor intrínseco. Cuando muchos inversionistas actúan movidos por la emoción y no por análisis, los precios se inflan o se desploman más de lo que deberían. La presión social, aunque no se perciba conscientemente, influye poderosamente en la idea de que, si todos lo están haciendo, debe ser la decisión correcta. El exceso de confianza es otro factor psicológico que afecta las decisiones de inversión. Muchos creen que pueden anticipar los movimientos del mercado simplemente por intuición o recordando algún acierto pasado. Esto lleva a realizar operaciones impulsivas, aumentar el riesgo sin fundamentos y subestimar las probabilidades de pérdida. La realidad es que los mercados son demasiado complejos para predecirlos de manera consistente y la confianza sin análisis termina generando pérdidas significativas. También está el miedo a perder oportunidades, conocido como FOMO por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out. Este miedo impulsa a las personas a comprar activos que desconocen por completo solo porque ven que otros están obteniendo ganancias rápidas. Es un fenómeno que se vio repetidamente en criptomonedas, acciones tecnológicas, modas temporales y todo tipo de activos volátiles. El FOMO hace que el inversor ignore parámetros fundamentales, entre en precios inflados y quede atrapado cuando la euforia desaparece. Además, existe el sesgo de aversión a la pérdida, una característica profundamente arraigada en la psicología humana. Las personas sienten el dolor de perder dinero de manera mucho más intensa que la satisfacción de ganar. Esto lleva a comportamientos irracionales como mantener inversiones perdedoras esperando que algún día se recuperen, incluso cuando los fundamentos se han deteriorado por completo. En otras palabras, el miedo a materializar una pérdida provoca que el inversor quede paralizado, incapaz de actuar cuando la situación lo requiere. El mercado, al combinar millones de estas reacciones emocionales, crea una dinámica que no siempre sigue una lógica matemática. Las subidas suelen ser impulsadas por expectativas irracionales y las caídas por miedos exagerados. El movimiento real del precio, por lo tanto, es más un reflejo del estado emocional colectivo que del estado financiero de las empresas. Solo con una mente disciplinada es posible mantenerse al margen de ese ruido emocional y tomar decisiones más racionales. Comprender la psicología del mercado no significa eliminar las emociones, eso es imposible, sino reconocer cómo influyen para no convertirse en prisionero de ellas. Los inversionistas más exitosos se diferencian no por tener información secreta o habilidades extraordinarias, sino por mantener la cabeza fría cuando todos los demás reaccionan impulsivamente. Ellos observan lo que otros temen ver, analizan lo que otros no quieren analizar y actúan cuando la mayoría es incapaz de hacerlo. En último término, el control emocional es una ventaja competitiva. La capacidad de ignorar el ruido, analizar los fundamentos y no dejarse arrastrar por la volatilidad emocional del mercado permite tomar decisiones más acertadas y, sobre todo, más consistentes a largo plazo. El mercado siempre premiará la paciencia y castigará la impulsividad. Por eso, la psicología no es un detalle menor dentro de las finanzas, es una fuerza silenciosa que moldea cada movimiento del mercado y define el destino de quienes participan en él. Uno de los aspectos más desconcertantes para quienes se inician en el mundo de la inversión es descubrir que el precio de una acción no siempre representa lo que realmente vale la empresa. A primera vista, parecería lógico pensar que el mercado asigna precios justos basados en datos objetivos, rendimiento financiero y expectativas razonables. Sin embargo, esa visión idealizada dista bastante de la realidad. El mercado no se mueve como una máquina precisa. Se comporta más como un organismo vivo, plagado de impulsos, miedos, expectativas y reacciones exageradas.
Por eso, comprender la diferencia profunda entre precio y valor es esencial para tomar decisiones acertadas. El precio de una acción es simplemente el resultado de la interacción entre compradores y vendedores en un momento específico. Es una cifra visible, inmediata y cambiante, afectada por cualquier tipo de estímulo, noticias, rumores, movimientos del mercado global, políticas gubernamentales, tensiones económicas, cambios en las tasas de interés y hasta publicaciones en redes sociales. Este precio puede subir o bajar de manera abrupta sin que la empresa haya modificado ni un solo elemento de su realidad operativa. En otras palabras, el precio es volátil porque responde al estado emocional del mercado, no necesariamente al desempeño de la compañía. El valor real de la empresa, por otro lado, es mucho más estable y se basa en elementos que no cambian de un día para otro. Este valor surge de analizar los fundamentos, ingresos, costos, márgenes, deuda, crecimiento esperado, capacidad de generar beneficios, solidez del modelo de negocio, posición competitiva y eficiencia en la gestión. Ninguna de estas variables se transforma drásticamente de un día para el otro, lo que significa que el valor intrínseco evoluciona de manera lenta y predecible, mientras que el precio se mueve como una hoja al viento. Esta divergencia entre precio y valor es donde nace la confusión. Muchos inversores inexpertos creen que la caída del precio refleja un deterioro real en la empresa o que un aumento repentino indica una mejora significativa en los fundamentos. Pero en la mayoría de los casos, especialmente en el corto plazo, los movimientos del precio responden a emociones colectivas, no a datos concretos. Por eso las oportunidades más interesantes se presentan cuando el mercado reacciona de manera exagerada ante estímulos momentáneos, provocando que el precio se aleje considerablemente del valor real. Uno de los principales motivos por los que el precio se separa del valor es la constante llegada de noticias, muchas de ellas irrelevantes para el desempeño a largo plazo. Las empresas publican resultados trimestrales, informes financieros y anuncios que pueden decepcionar o entusiasmar a los inversionistas en el corto plazo, aunque no cambien en lo absoluto la tendencia general de crecimiento. Por ejemplo, si una empresa señala que sus ganancias crecieron menos de lo que los analistas esperaban, el precio puede caer con fuerza incluso si continúa siendo una compañía sólida y rentable. Aquí el mercado no está valorando el negocio, sino reaccionando a expectativas no cumplidas. Las noticias macroeconómicas también generan impactos desproporcionados. Un aumento en las tasas de interés, un comentario de un líder político, una tensión geopolítica o una predicción económica pueden provocar movimientos bruscos que poco tienen que ver con el desempeño individual de una empresa. En estos casos, el mercado se mueve por miedo generalizado, arrastrando a todas las acciones con él, incluso a aquellas que no se ven afectadas directamente por el acontecimiento. Otro elemento que separa precio y valor es el comportamiento humano en masa. Cuando se produce una caída significativa del mercado, cientos de miles de inversionistas entran en pánico y venden para protegerse, alimentando aún más las caídas. Ese comportamiento colectivo no tiene nada que ver con la calidad de los negocios en los que están invertidos. De hecho, muchas veces las empresas continúan operando con absoluta normalidad, generando ingresos, manteniéndose rentables y creciendo mientras sus acciones sufren caídas violentas. Lo mismo ocurre con las subidas exageradas. Cuando el mercado entra en un ciclo de euforia, muchas acciones se disparan en precio sin que exista una razón fundamental que justifique esa subida. Además del impacto emocional, existen factores estructurales que causan desviaciones entre precio y valor. Los fondos de inversión, por ejemplo, pueden verse obligados a vender acciones no porque la empresa esté mal, sino porque necesitan liquidez para responder a los movimientos de sus inversores. De la misma forma, ciertos algoritmos automatizados reaccionan a señales matemáticas y provocan caídas o subidas intensas, sin ningún análisis fundamental detrás. Este tipo de comportamiento mecánico amplifica la volatilidad y aumenta la distancia entre el precio visible y el valor real del negocio. Otro aspecto crucial es la especulación. El mercado está lleno de participantes que no invierten para ser dueños parciales de un negocio, sino para obtener ganancias rápidas. Estos especuladores compran y venden con alta frecuencia, motivados por pequeñas variaciones de precio, sin importar el valor intrínseco de la empresa. Cuando grandes grupos de especuladores concentran sus operaciones en ciertas compañías,
El precio puede subir o bajar sin razón lógica, solo porque se ha convertido en un activo atractivo para la especulación. Esto resulta especialmente común en activos volátiles, populares o que han captado atención mediática. La desconexión entre precio y valor se hace más evidente en momentos de irracionalidad extrema. Durante una crisis financiera, por ejemplo, el mercado tiende a castigar incluso a las empresas más sólidas, porque el miedo domina todas las decisiones. En contraste, durante periodos de euforia, incluso compañías sin un modelo de negocio claro pueden alcanzar valoraciones absurdas. Lo que define esos extremos no es el desempeño real de las empresas, sino la emoción colectiva. Comprender esta dinámica es fundamental para cualquier inversor. A corto plazo, el precio se mueve caóticamente, influenciado por emociones, noticias fugaces y reacciones exageradas. Pero a largo plazo, el valor intrínseco es el que termina imponiéndose. La historia de los mercados demuestra que tarde o temprano, los precios convergen hacia el valor real de las compañías. La clave está en identificar cuándo el mercado está equivocado y aprovechar esa desconexión. El inversor paciente, disciplinado y enfocando en el valor, entiende que el precio solo importa si se compara con el valor intrínseco. No se trata de adivinar hacia dónde se moverá el mercado mañana, sino de evaluar qué tan distante está el precio actual del valor real del negocio. Esa diferencia es la que determina si una acción está cara, barata o justamente valorada. Quien domina esta perspectiva no se deja intimidar por la volatilidad, porque sabe que el mercado, aunque irracional en el corto plazo, siempre termina corrigiéndose a largo plazo. Uno de los fenómenos más desconcertantes dentro de los mercados financieros es la constante oscilación del precio de las acciones, incluso cuando nada relevante ha cambiado en la empresa. Esta paradoja desconcierta a los inversores novatos y, al mismo tiempo, representa una oportunidad extraordinaria para quienes entienden la naturaleza profunda de estas variaciones. La clave está en comprender que la bolsa no es un sistema racional que ajuste precios en función del valor real, al menos no en el corto plazo. Más bien es un ecosistema de emociones, expectativas, temores y reacciones espontáneas que a menudo distorsionan la realidad. Los mercados financieros reflejan la conducta humana a gran escala. Allí se concentran miles de decisiones tomadas bajo el impulso del miedo, la euforia, la incertidumbre, la especulación, la sobreconfianza y la interpretación personal de los acontecimientos. Por eso resulta común ver movimientos de precio que no tienen ninguna relación lógica con la salud financiera de las empresas. De hecho, más del 90% de las variaciones diarias de las acciones son consecuencia de factores psicológicos y externos, no de cambios en los fundamentos del negocio. Esto significa que la mayoría de las veces, la empresa continúa operando exactamente igual, aunque su acción suba o baje con fuerza. ¿Por qué ocurre este comportamiento aparentemente ilógico? Porque el precio se forma a partir de percepciones, no de realidades. Cuando un rumor se esparce, aunque no tenga fundamento alguno, puede generar temor y provocar ventas masivas. Cuando una empresa publica resultados trimestrales ligeramente por debajo de lo esperado, el mercado reacciona con dramatismo, como si el modelo de negocio hubiese colapsado de la noche a la mañana. Incluso cuando el gobierno emite un comunicado ambiguo o un indicador económico sale desfavorable, muchos inversores reaccionan con impulsividad, vendiendo acciones de empresas que ni siquiera se ven afectadas por ese evento. Un ejemplo ilustrativo es el impacto de las noticias macroeconómicas. Si los mercados globales caen por una preocupación geopolítica, muchas acciones se ven castigadas aunque operen en sectores que no tienen ninguna relación con el conflicto. Una empresa de alimentación estable, con contratos asegurados, demanda constante y excelente salud financiera, puede ver su acción caer en picada solo porque el resto del mercado ha entrado en pánico. Los inversores experimentados entienden que este fenómeno no indica un cambio real en el valor de la compañía, sino una reacción colectiva desproporcionada. Este tipo de comportamiento ocurre también al alza. Cuando un sector se pone de moda, tecnología, energías renovables, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, biotecnología, el mercado tiende a inflar los precios muy por encima del valor intrínseco. Los inversores se contagian del entusiasmo general, compran por miedo a quedarse fuera y crean burbujas que tarde o temprano se desinflan. El precio se vuelve un reflejo de la emoción colectiva y no de la capacidad real de la empresa para generar valor.
La volatilidad es otra de las características que explican la separación entre precio y valor. El mercado vive en un estado de movimiento permanente. Aunque la compañía no haya publicado ningún dato nuevo, el precio puede subir o bajar simplemente por las expectativas del día, por el comportamiento de otros inversores o por las condiciones globales. Esta volatilidad no es necesariamente mala. De hecho, para un inversor disciplinado, representa la fuente más grande de oportunidades. Cuando el mercado reacciona de forma irracional, los precios se alejan del valor intrínseco y surgen momentos atractivos para comprar o vender. Las redes sociales han intensificado este fenómeno. Un comentario en una plataforma de gran alcance puede desatar compras masivas o ventas precipitadas. Iniciativas coordinadas por grupos de usuarios pueden inflar acciones sin lógica alguna, como ocurrió con algunos episodios recientes, donde compañías con dificultades financieras vieron sus precios multiplicarse sin que hubiese una razón empresarial que lo justificara. Este tipo de comportamiento demuestra que el precio es un elemento extremadamente vulnerable a la manipulación emocional colectiva, mientras que el valor intrínseco permanece intacto. También es importante entender el rol del análisis a corto plazo. Muchos inversores se obsesionan con los resultados trimestrales, intentando anticipar las reacciones del mercado. Sin embargo, los resultados de un trimestre representan apenas una fracción mínima de la vida de una empresa. Un negocio serio y bien gestionado piensa en horizontes de años o incluso décadas. En cambio, los analistas e inversores que se enfocan en 3 meses de actividad pueden caer en la trampa de reaccionar de manera exagerada a datos irrelevantes en el largo plazo. Podemos pensar en esto como la diferencia entre observar un árbol y analizar un bosque. El inversor emocional mira la hoja que cayó hoy, el leve cambio de color, la rama que cruje con el viento y cree que está a punto de ocurrir una tragedia. El inversor centrado en el valor analiza la salud del ecosistema, el clima, la calidad del suelo y el crecimiento constante del conjunto. A corto plazo, todo parece más dramático, pero a largo plazo, lo que importa es la tendencia profunda. Otro elemento fundamental es el comportamiento de los grandes fondos de inversión. Muchas veces estos fondos necesitan liquidez para cubrir retiros de clientes, ajustar posiciones o cumplir regulaciones. En esos momentos se ven obligados a vender acciones sin importar si su valor intrínseco es alto. Esta venta forzada puede provocar caídas bruscas del precio, creando la ilusión de un deterioro que no existe. La acción cae por necesidad de liquidez, no por problemas fundamentales. Y si otros inversores interpretan esa caída como una señal de alarma, la magnitud del movimiento se amplifica, alejando aún más el precio del valor real. Los algoritmos de trading también contribuyen a esta desconexión. Estas máquinas reaccionan a señales técnicas, no a análisis fundamental. Sus decisiones se basan en patrones matemáticos, movimientos de volumen, rupturas de soporte o resistencia, y otras variables que no tienen relación con la salud de la empresa. Cuando los algoritmos detectan ciertas condiciones, comienzan a comprar o vender automáticamente, desencadenando movimientos sin justificación económica. Esta dinámica es especialmente común en días de alta volatilidad, donde miles de algoritmos pueden operar simultáneamente. Todo esto nos conduce a una conclusión esencial para cualquier inversor: los precios se mueven mucho más rápido que el valor. La volatilidad del mercado puede provocar que una acción suba un 10% en un día o caiga un 15% en una semana, pero es prácticamente imposible que el negocio real cambie en la misma proporción en tan poco tiempo. Las empresas no duplican sus ingresos de un día para otro, ni pierden la mitad de su valor operativo por una noticia temporal. El valor intrínseco se construye lentamente a partir de evolución financiera, crecimiento sostenible, decisiones estratégicas y gestión adecuada. Por eso, centrar las decisiones de inversión únicamente en el movimiento del precio es una forma de navegar a ciegas. Quien se deja llevar por las fluctuaciones diarias se convierte en un esclavo del comportamiento del mercado. En cambio, quien estudia el valor intrínseco, entiende los fundamentos y analiza el negocio, se vuelve dueño de sus decisiones. Sabe cuándo el mercado está ofreciendo oportunidades y cuándo está castigando más de lo debido a una compañía sólida. Esta comprensión permite desarrollar la mentalidad que diferencia al inversor del especulador. El especulador reacciona al ruido del día.
El inversor analiza la realidad del negocio. El especulador se deja llevar por la volatilidad. El inversor la usa a su favor. El especulador mira el precio. El inversor mira el valor. Es en esa diferencia donde se encuentra la verdadera ventaja competitiva en los mercados, la capacidad de ver más allá de la emoción colectiva, de interpretar las desviaciones entre precio y valor y de actuar con paciencia y convicción. Hay momentos en la vida en los que uno siente que está avanzando, pero en realidad solo está repitiendo un ciclo que no entiende del todo. Caminas, te esfuerzas, das lo mejor de ti, y aún así, algo dentro de ti te dice que todavía no has encontrado la dirección correcta. No sabes si es intuición, cansancio o una mezcla de ambas cosas, pero hay una sensación que se queda instalada en tu mente, la de no estar aprovechando tu propio potencial. Muchas personas llegan a este punto sin darse cuenta de que lo que les detiene no son los obstáculos externos, sino los internos, ideas que asumieron como verdades, palabras que escucharon cuando eran niños, experiencias que nunca se procesaron del todo. A veces el enemigo no es la falta de oportunidades, sino la interpretación que has hecho de tu propia historia. Sin darte cuenta, te conviertes en el guardián de una jaula que tú mismo construiste sin querer. Lo curioso es que desde afuera alguien podría ver tu vida y pensar que lo estás haciendo bien. Cumples, respondes, te adaptas, mantienes una especie de equilibrio que a otros les bastaría. Pero tú lo sabes, no basta. No porque seas inconforme, sino porque conoces profundamente ese vacío que aparece cuando no estás alineado con lo que realmente quieres. Ese vacío que no se llena con aplausos, ni con validación, ni con cosas materiales. Es un silencio incómodo que aparece cuando la vida te exige un cambio que aún no te atreves a dar. Y es ahí donde muchas personas se quedan estancadas durante años. No por falta de capacidad, sino por una especie de parálisis que nace del miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder lo poco o mucho que se ha construido, miedo al juicio de los demás o incluso al propio. A veces no avanzas porque no quieres decepcionarte a ti mismo, otras veces porque en el fondo te preocupa que sí puedas lograrlo y no sabes cómo manejar lo que vendría después. Sin embargo, también existe un punto de quiebre, un instante exacto en el que, sin condiciones, sin plan perfecto, sin garantías de éxito, te das cuenta de que seguir como estás ya no es una opción viable, no porque tu realidad actual sea insostenible, sino porque tu espíritu ya no encuentra sentido en seguir caminando en círculos. Este tipo de cansancio es diferente, no viene del esfuerzo sino de la repetición. Es el cansancio de vivir en piloto automático, observando cómo los días pasan sin que tú te sientas verdaderamente presente en ellos. Cuando llegas a ese punto ya no buscas que alguien más te salve, ni esperas una señal milagrosa que cambie tu rumbo. Lo que buscas es algo más simple y profundo, sinceridad contigo mismo, reconocer lo que sientes, aunque sea incómodo, admitir lo que quieres, aunque parezca difícil, entender que crecer nunca ha sido un camino recto, cómodo o predecible. Y quizá ahí está la clave. Aceptar que la transformación real rara vez se anuncia con claridad. A veces comienza con dudas, con incomodidad, con noches de preguntas y días de silencios, pero dentro de ese proceso también emerge una fuerza que antes no tenías la capacidad de escucharte. Y cuando empiezas a escucharte de verdad, surgen decisiones que antes parecían imposibles. Porque a veces, lo que más miedo te da no es dar un paso hacia adelante, sino admitir que ya estabas listo para darlo desde hace mucho tiempo. Hay situaciones en la vida que no se anuncian con ruido, ni llegan acompañadas de una revelación grandiosa, simplemente aparecen. Tal vez en una conversación aparentemente trivial, en un momento de calma inesperada, o incluso en una rutina que ya te sabes de memoria. Es en esos instantes silenciosos donde algo dentro de ti empieza a cuestionarse, ya no con el impulso desesperado de buscar soluciones rápidas, sino con la serenidad inquietante de quien comienza a ver la realidad sin filtros. Porque llega un punto en el que no puedes seguir repitiendo la misma versión de ti mismo, esa que aprendiste a sostener para no desestabilizar tu entorno, esa versión que sonríe cuando en realidad guarda un agotamiento profundo, que dice todo está bien, aunque por dentro se acumulan respuestas que jamás han tenido espacio para salir. Y en ese reconocimiento aparece un pensamiento que se vuelve imposible ignorar: ¿cuánto más tiempo puedes sostener una vida que ya no encaja contigo? No se trata de ingratitud, ni de dramatismo, ni de querer romper todo de un momento a otro.
Se trata de darte cuenta de algo esencial. El crecimiento exige incomodidad. No la incomodidad pasajera de un día difícil, sino esa que se instala y te recuerda constantemente que hay algo desalineado entre lo que haces y lo que realmente eres. Una incomodidad que se vuelve maestra, guía, espejo y advertencia. Algunas personas deciden ignorarla. Se esconden bajo responsabilidades, rutinas, compromisos o excusas perfectamente justificables, y desde afuera parece que todo está bajo control. Pero por dentro, esa incomodidad crece, se expande, se vuelve un recordatorio constante de que la vida no te espera para siempre. Puedes pretender que no escuchas, pero tu interior sabe la verdad. Estás postergando una transformación que tarde o temprano te alcanzará. Y es que uno de los errores más comunes es creer que el cambio llega desde afuera, que algo debe romperse, fallar, perderse o derrumbarse para obligarte a reaccionar. Pero la mayoría de las veces, el verdadero punto de quiebre nace dentro de ti. No se trata de crisis externas, sino de la saturación interna. Llega un momento donde ya no puedes sostener las mismas narrativas, justificarte con las mismas razones ni aferrarte a hábitos que te sabotean. La vida no necesita gritarte para que entiendas, basta con que te escuches a ti mismo con honestidad. Esa honestidad, sin embargo, suele ser incómoda, porque implica aceptar que por mucho tiempo actuaste desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a equivocarte, miedo a decepcionar, miedo a perder algo, incluso cuando sabes que lo que pierdes hoy podría ser el impulso que necesitas para lo que sigue. Y este reconocimiento, aunque doloroso, tiene un efecto liberador, te muestra que nunca fue falta de capacidad, sino falta de confianza. Cuando empiezas a verte con claridad, también cambia tu manera de relacionarte con el mundo. Ya no buscas aprobación con la urgencia de antes, ya no intentas encajar en espacios que te quedan pequeños, ya no moldeas tu esencia para hacer más cómoda la vida de los demás. Comienzas a entender que cuidarte no es egoísmo, sino una responsabilidad que llevaste postergando demasiado tiempo. Pero aquí ocurre algo curioso. Mientras más te reconoces, más te confrontas. Y esa confrontación no es suave. Te obliga a revisar decisiones pasadas, a cuestionar hábitos arraigados, a soltar apegos que ya no aportan crecimiento. A veces incluso te obliga a admitir que fuiste tú quien se puso obstáculos que no existían, no por falta de visión, sino porque en aquel momento no tenías las herramientas emocionales para hacer algo distinto. Y aceptar esto requiere valentía. La reflexión profunda no siempre te da respuestas inmediatas, pero sí te da perspectiva. Te permite ver que cada etapa de tu vida tuvo una función, incluso las más difíciles. Te enseña que no eras débil, sino humano, que no estabas perdido sino en construcción, que no estabas fallando, sino aprendiendo. Y aunque esto no borra las decisiones que desearías haber tomado antes, sí te da la fuerza para tomar las correctas ahora. Lo más desafiante de los cambios verdaderos es que te exigen movimientos que no se ven desde afuera. No son grandes renuncias, ni decisiones drásticas, ni manifestaciones heroicas. Son pequeños actos de sinceridad contigo mismo. Es admitir lo que ya no puedes sostener. Es dejar de justificar lo injustificable. Es decidir que tu bienestar ya no puede seguir siendo lo último en tu lista. Es permitirte avanzar aunque no tengas un plan perfecto. Y entonces ocurre algo inesperado. Cuando haces ese primer movimiento interno, por mínimo que parezca, todo alrededor empieza a reacomodarse. Las cosas que antes te parecían imposibles comienzan a verse alcanzables. Las decisiones que antes te asustaban empiezan a sentirse necesarias. Las puertas que creías cerradas empiezan a mostrarte otras salidas. Y descubres que el cambio nunca estuvo esperando circunstancias externas, sino tu disposición a aceptarlo. La vida no castiga a quien duda, ni a quien tropieza, ni a quien tarda. La vida castiga a quien se rinde antes de intentar comprenderse. Por eso, cuando sientes que tu interior te llama, no es casualidad, es el recordatorio de que estás listo para dar un paso que antes no habrías podido dar. Un paso que no busca perfección, sino congruencia. Un paso que no exige certezas, sino honestidad. Porque al final, todo crecimiento comienza cuando te atreves a decirte la verdad, incluso cuando esa verdad te obliga a replantearlo todo. Hay una etapa del proceso en la que la mente comienza a operar de un modo distinto, más consciente, más analítico,
casi como si abrieras una ventana hacia pensamientos que antes preferías mantener cerrados. No es una epifanía repentina, ni un momento cinematográfico donde todo se revela con claridad. Es más bien un despertar progresivo, una lucidez que se filtra de a poco. Empiezas a notar cosas que siempre estuvieron frente a ti, pero que tu rutina, tu miedo o tus automatismos te habían enseñado a ignorar. Uno de los primeros cambios que aparecen en esta fase es la forma en que interpretas tus silencios. Antes los percibías como debilidades, como señales de inseguridad o falta de valentía. Ahora los ves de una manera diferente. Comienzas a entender que hay silencios que hablan más que cualquier conversación, silencios que contienen respuestas que nunca te atreviste a decir en voz alta. Son silencios incómodos, sí, pero también reveladores. Te obligan a escucharte, a darte cuenta de que llevas demasiado tiempo aplazando decisiones que ya no pueden seguir esperando. Y es que durante años, quizás sin notarlo, fuiste moldeando una versión de ti basada en expectativas ajenas. Te adaptaste para evitar conflictos, para no incomodar, para encajar en lugares donde en el fondo sabías que no pertenecías del todo. Tu vida estuvo marcada por una especie de diplomacia emocional, evitar decir lo que sentías para no generar tensión, evitar mostrar lo que querías para no parecer egoísta, evitar expresar tus límites para no desatar críticas. Y todo ese silencio acumulado terminó pesando más que cualquier palabra que sí dijiste. Llega un día en el que esa forma de vivir ya no funciona, no porque haya algo malo en ser comprensivo o paciente, sino porque ese modelo se construyó sobre una renuncia constante a ti mismo. Y cada renuncia, aunque pequeña, te fue alejando de lo que realmente necesitabas. Cuando por fin lo reconoces, aparece una sensación que mezcla frustración y alivio, frustración por el tiempo perdido, alivio por darte cuenta de que todavía estás a tiempo de cambiarlo. La transformación, sin embargo, no llega como un decreto interior. No basta con decir, voy a cambiar para que el cambio se haga real. Se necesita confrontar lo que durante años evitaste mirar de frente. Necesitas reconocer en qué momentos fuiste tú mismo quien se saboteó, quien se conformó con menos de lo que merecía, quien aceptó situaciones por miedo a quedarse solo, por miedo al rechazo o por miedo al fracaso. Y aunque duele admitirlo, descubrirlo te permite recuperar algo esencial: el control. Esa recuperación no es rápida. De hecho, suele ser un proceso lento, meticuloso y, sobre todo, emocionalmente demandante. Empiezas a revisar tu vida no como un espectador que observa desde la distancia, sino como alguien que asume su responsabilidad. Comprendes que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu relación con él. Comprendes que los errores no fueron señales de incapacidad, sino de inmadurez emocional, y que la madurez no se alcanza cuando todo está claro, sino cuando eres capaz de actuar incluso con dudas. La parte más compleja de esta metamorfosis es entender que no todo lo que creías valioso realmente lo era. A veces, lo que sostuviste con tanto esfuerzo no era amor, sino apego; no era estabilidad, sino costumbre; no era lealtad, sino miedo. Y no es fácil desmontar esas estructuras, porque están construidas con emociones reales, con recuerdos que todavía duelen, con versiones tuyas que hicieron lo mejor que pudieron. Pero crecer implica también dejar de idealizar lo que ya no funciona. Poco a poco, te das cuenta de que no estás buscando una vida perfecta, sino una vida auténtica, una vida donde puedas decir lo que piensas sin sentir culpa, donde puedas tomar decisiones sin la necesidad de justificar cada paso, donde puedas estar contigo mismo sin sentir que algo falta. Y es ahí donde comienza un cambio más profundo. Empiezas a mirar hacia adentro sin miedo. Cuando finalmente te permites observar tus deseos verdaderos, descubres algo que quizás nunca habías considerado. No eras una persona indecisa, solo eras una persona desconectada de sí misma. Tu indecisión no era falta de criterio, era falta de escucha interna. Y cuando esa escucha empieza a activarse, tu visión de la vida también cambia. Las prioridades se reacomodan, las metas se redefinen, las ideas se ordenan. Tu energía empieza a dirigirse hacia otras cosas, hacia tu bienestar, hacia tus proyectos, hacia tus límites, hacia tu paz interna. Y con ese enfoque renovado también comienzan a aparecer señales externas, no milagros ni eventos extraordinarios, sino pequeños cambios que antes te parecían invisibles. Conversaciones que te muestran lo que ya no quieres aceptar,
oportunidades que revelan lo que puedes llegar a construir, personas que llegan o se van para enseñarte lo que necesitas aprender en este punto de tu vida. Este es un momento crucial porque marca la diferencia entre cambiar temporalmente o transformarte de manera permanente. Y para que la transformación sea real, necesitas comprometerte contigo mismo. No basta con entender tus patrones, debes romperlos. No basta con reconocer lo que te duele, debes sanarlo. No basta con identificar lo que quieres, debes trabajar para alcanzarlo. La vida en esta etapa te presenta una verdad que toca profundamente. No puedes seguir avanzando si sigues aferrado a una versión tuya que ya no existe. La persona que fuiste te sirvió para sobrevivir, pero no te servirá para crecer. Y aunque dejarla ir duela, es precisamente ese acto de soltar lo que abre espacio para la evolución que estás buscando. Porque todo proceso de cambio auténtico implica una renuncia interior, renunciar a la comodidad que te limita, renunciar al miedo que te detiene, renunciar a la narrativa que te mantiene pequeño, no para perder algo, sino para recuperar lo más importante, tu propia capacidad de construirte desde la verdad. Hay una fase del crecimiento interno en la que empiezas a observar tu historia con una distancia que antes parecía imposible. Es un momento extraño, casi desconcertante, porque te ves a ti mismo desde afuera, como si estuvieras leyendo la vida de otra persona. Y en parte lo estás haciendo. Estás observando a una versión tuya que ya no encaja, que ya no responde a quién eres ahora. No la juzgas, pero tampoco la idealizas. Por primera vez, te das permiso para analizar con honestidad lo que viviste, lo que permitiste y lo que evitaste aprender. En esta etapa aparece un fenómeno muy particular, la claridad retroactiva. Es como si ciertos episodios de tu pasado se iluminaran de pronto y empezaras a notar detalles que antes ignorabas. Entiendes por qué actuaste de cierta manera, por qué te aferraste a personas que no te correspondían, por qué te conformaste con dinámicas que te desgastaban. Y lo sorprendente no es descubrir qué pasó, sino descubrir por qué te quedaste tanto tiempo ahí. Reconoces que no fue falta de inteligencia, sino falta de amor propio. No fue ingenuidad, sino necesidad emocional. No fue incapacidad, sino miedo a enfrentar la soledad o el cambio. Ese reconocimiento te produce sensaciones encontradas. Por un lado, te sientes vulnerable al comprender cuántas veces fuiste en contra de ti mismo. Por otro lado, sientes una liberación profunda, porque por fin estás siendo honesto contigo. Esa honestidad, aunque duela, te devuelve poder. Ya no eres un espectador que sufre lo que otros deciden. Eres un protagonista que comprende su papel en cada una de sus heridas. Pero aquí aparece un desafío mayor. ¿Qué haces con toda esa información que ahora posees? Saber la verdad no es suficiente. Lo complicado empieza cuando tienes que reconstruir tu manera de pensar, tus hábitos, tus prioridades. Tienes que aprender a relacionarte con la vida desde una perspectiva distinta, más consciente, más madura. Y eso implica renunciar a impulsos que te acompañaron durante años. Por ejemplo, dejar de justificar lo injustificable, dejar de idealizar lo que nunca funcionó, dejar de esperar que otros hagan por ti lo que tú no estabas dispuesto a hacer por ti mismo. Es un proceso de reeducación emocional, donde reaprendes lo que significa quererte, respetarte, valorarte, ya no desde una teoría, sino desde acciones concretas. Y es curioso porque al principio, este cambio se siente incómodo. Te sientes un poco torpe al poner límites, extraño cuando expresas lo que antes callabas, casi culpable cuando decides elegirte a ti. Pero con el tiempo, esa incomodidad deja de parecer un obstáculo y empieza a sentirse como una señal de avance. Es el testimonio de que estás rompiendo patrones antiguos y creando nuevos caminos internos. Y al romper esos patrones, aparece otro fenómeno importante, la percepción de tu propio valor. Durante mucho tiempo, habías medido tu valor según la aprobación de otros, según lo que ellos necesitaban de ti, según el papel que cumplías en sus vidas. Ahora, poco a poco, empiezas a medirlo con otra vara, una mucho más justa. Empiezas a reconocer tu capacidad, tus esfuerzos, tu sensibilidad, tu fortaleza. Entiendes que tu valor no depende de que alguien te necesite, sino de que tú seas capaz de verte con claridad. Ese descubrimiento es uno de los más transformadores, porque cambia por completo la manera en que eliges, decides y avanzas. Con esa nueva conciencia,
También empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. Las decisiones que tomaste por miedo casi nunca te llevaron a un buen destino. En cambio, las pocas decisiones que tomaste por convicción, incluso cuando te generaron incertidumbre, fueron las que realmente te hicieron crecer. Y te preguntas por qué no seguiste antes esa intuición. La respuesta es simple: en ese tiempo no tenías la fuerza emocional que ahora estás construyendo. Pero esta parte del proceso también exige valentía. Ahora que por fin te estás entendiendo, no puedes seguir viviendo con los mismos comportamientos, no puedes volver a caer en las mismas dinámicas. Sabes que no puedes engañarte, porque ya viste la raíz de tus patrones. Ya no puedes culpar solo a las circunstancias o a las personas. Ahora sabes que eres tú quien decide el tipo de vida que quiere construir. Esa claridad puede dar miedo, porque asume responsabilidad total, pero también es el punto desde el cual comienza el verdadero crecimiento. Y algo más ocurre en esta transformación. Empiezas a aceptar que hay ciclos que ya terminaron, aunque todavía duelan. Que hay personas que ya cumplieron su función en tu vida, aunque sigas sintiendo afecto por ellas. Que hay versiones de ti que ya no tienen lugar en tu presente, aunque te hayan acompañado muchos años. Soltar deja de significar pérdida y comienza a significar evolución. No sueltas porque ya no te importe, sino porque entiendes que aferrarte sería negarte la posibilidad de avanzar. Esa aceptación marca un antes y un después, porque una vez que te permites cerrar capítulos, aunque sean importantes, se abre un espacio emocional completamente nuevo. Empiezas a experimentar una tranquilidad distinta, más sólida. No es la tranquilidad de tenerlo todo bajo control, sino la tranquilidad de aceptar que ya no necesitas controlar todo. Es una paz que nace de confiar más en ti, de saber que aunque la vida cambie, tú también puedes cambiar, y que aunque algo se rompa, también puedes reconstruirte. En esa reconstrucción descubres una faceta tuya que había estado dormida: la resiliencia. Ya no como un concepto motivacional, sino como una experiencia real. Te das cuenta de que sobreviviste a cosas que en su momento parecían imposibles de superar, que resististe situaciones que te desgastaron profundamente, que aprendiste incluso cuando no querías aprender. Y esa toma de conciencia te hace mirar hacia adelante con una fuerza renovada, no porque ahora todo sea más fácil, sino porque ahora tú eres más fuerte. Y entonces aparece la parte más valiosa de este proceso. Empiezas a imaginar un futuro distinto, ya no uno basado en la necesidad o el miedo, sino uno que nace de tu visión personal. Un futuro que construyes con intención, con madurez, con calma. Un futuro que no depende de que todo salga perfecto, sino de que tú actúes desde tu autenticidad. Es un futuro que se siente más tuyo, más libre, más real. Hay un punto en el proceso de crecimiento personal en el que la transformación deja de ser una idea abstracta y empieza a convertirse en algo visible, no necesariamente para los demás, sino para ti mismo. Comienzas a notar pequeños cambios en tu manera de interpretar lo que te sucede, en tu forma de responder a situaciones que antes te alteraban, en tu capacidad de mantener la calma aun cuando el mundo alrededor parece apresurado o caótico. Esta evolución no ocurre de un día para otro, es el resultado de cientos de decisiones silenciosas que tomaste cuando nadie te veía. En esta etapa comienzas a experimentar un fenómeno que pocas veces se menciona: la incomodidad del crecimiento sostenido. No es un dolor emocional agudo, ni una crisis evidente. Es más bien una sensación interna de que estás atravesando un espacio desconocido, uno donde ya no te rigen las reglas de tus viejas versiones, pero tampoco has terminado de moldear las nuevas. Es como caminar sobre un terreno en transición, firme en algunas partes, resbaladizo en otras, pero siempre avanzando. No es la seguridad lo que te mantiene de pie, sino la intención. A medida que avanzas, también te vuelves más consciente de tus contradicciones. Reconoces que todavía hay días en los que retrocedes, en los que dudas, en los que te cuestionas si realmente estás creciendo o solo estás sobreviviendo. A veces te descubres reaccionando desde patrones que creías superados, cayendo en hábitos que ya no reflejan lo que quieres ser. Pero ahora la diferencia es clara: ya no te quedas ahí, ya no justificas lo que sabes que te hace daño, ni te engañas con la idea de que así eres. Cada vez que caes, lo notas, y cada vez que lo notas, te levantas. Ese levantarse constante te revela algo fundamental: la disciplina emocional es más importante que la motivación. La motivación aparece y desaparece,
a veces sin explicación. La disciplina, en cambio, es ese compromiso silencioso que haces contigo cuando decides no repetir la historia que te lastimó. Es ese esfuerzo persistente por actuar diferente, aunque aún no veas el resultado. Es elegir conscientemente un camino más saludable incluso cuando la alternativa parece más fácil, y con el tiempo, esa disciplina se convierte en un tipo de fortaleza que nadie puede arrebatarte. En paralelo a esto empiezas a desarrollar una percepción más nítida de lo que sí quieres. Y esto puede ser sorprendente, porque durante mucho tiempo tu atención estuvo enfocada en evitar lo que te hacía sufrir, en alejarte de lo que te hería, en escapar de tus propios miedos. Pero ahora, por primera vez, comienzas a construir desde el deseo y no desde la defensa. Empiezas a preguntarte qué te hace sentir pleno, qué te inspira, qué tipo de vida te generaría una sensación genuina de bienestar. Y esas preguntas que antes evitabas por miedo a enfrentar la posibilidad de no tener respuestas, ahora se convierten en el punto de partida para diseñar una existencia más consciente. También te das cuenta de que la paciencia adquiere un nuevo significado. Ya no es resignación ni espera pasiva. Es la capacidad de confiar en tu proceso sin exigirle premura. Sabes que no necesitas llegar rápido, necesitas llegar fuerte, presente, decidido. Comprendes que el progreso verdadero se construye con constancia, no con prisa. Que la vida no se transforma con un gesto dramático, sino con 1000 pequeñas decisiones que, sumadas, crean un resultado que antes parecía inalcanzable. Esa paciencia te enseña a respetar tu propio ritmo, a no compararlo con el de los demás, a no sabotearte con expectativas imposibles. Y mientras todo esto sucede, algo más significativo ocurre. Comienzas a sentir un nivel de responsabilidad emocional que no habías experimentado antes. Ya no culpas a otros por tus heridas, ni esperas que alguien llegue a compensar lo que te faltó. No porque los demás no hayan tenido influencia, sino porque entiendes que seguir responsabilizándolos te mantiene atrapado en un dolor que ya no te corresponde. Este paso es difícil, porque implica reconocer que sanar depende de ti, no de quien te hirió. Pero al asumir esa responsabilidad, recuperas una libertad que habías perdido sin darte cuenta. Esa libertad también te permite aceptar con más serenidad que no todo lo que viviste fue justo, pero que seguir cargándolo tampoco es saludable. Empiezas a distinguir entre recordar y revivir. Recordar te permite entender, revivir te encadena. Y cuando logras separar ambas cosas, tu pasado deja de ser un obstáculo y empieza a convertirse en información, en aprendizaje, en un mapa que te ayuda a no repetir caminos que no te llevaron a buen puerto. Otro cambio evidente en esta fase es tu relación con el silencio. Antes te incomodaba, porque en el silencio emergían pensamientos que preferías evitar. Ahora, en cambio, el silencio se convierte en un espacio necesario para escucharte. No lo llenas con ruido externo, ni con distracciones. Lo usas para distinguir tu voz interior de todo lo que otros dijeron de ti. En esa quietud empiezas a descubrir deseos que estaban ocultos, intuiciones que no habías atendido, emociones que pedían ser reconocidas. El silencio se transforma en un aliado, en una herramienta para ordenar lo que antes vivías de manera automática. Y es precisamente en ese silencio donde comienzan a surgir decisiones valientes. No decisiones impulsivas, sino decisiones que nacen de un entendimiento profundo. Decisiones como alejarte de personas que ya no encajan con tu crecimiento, poner límites que antes temías, dejar atrás hábitos que ya no representan tu visión actual, apostar por proyectos que te exigen dar una versión más elevada de ti. No lo haces desde la rebeldía, sino desde la claridad. Esa claridad también te revela que la vida no se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto a corregir rumbo cuando sea necesario. Que cometer errores no te invalida, te informa. Que equivocarte no significa retroceder, sino descubrir una forma distinta de avanzar. Empiezas a ver tus fallas con menos juicio y más comprensión, porque ahora entiendes que estás aprendiendo a vivir desde una nueva conciencia. Y todo aprendizaje auténtico implica tropezar, reajustar, seguir. Conforme integras estos cambios, surge lo más hermoso de esta parte del camino. Empiezas a sentir que estás construyendo una versión tuya que se sostiene sola, una versión que no depende del reconocimiento externo, ni de la aprobación constante, ni de la presencia de nadie para sentirse completa. Una versión que se reconoce, que se respeta, que se escucha, no porque ya lo tenga todo resuelto,
sino porque ahora sabe cómo resolver cada cosa cuando llega. Es ahí, en ese punto preciso donde descubres que el verdadero avance no se nota en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de una nueva fortaleza interior. Una fortaleza tranquila, estable, silenciosa. Una que no necesita demostrarse, solo existir. Y esa fortaleza es quizá la evidencia más clara de que estás avanzando en la dirección correcta. Hay un punto en el proceso de crecimiento personal en el que la transformación deja de ser una idea abstracta y empieza a convertirse en algo visible. No necesariamente para los demás, sino para ti mismo. Comienzas a notar pequeños cambios en tu manera de interpretar lo que te sucede, en tu forma de responder a situaciones que antes te alteraban, en tu capacidad de mantener la calma, aun cuando el mundo alrededor parece apresurado o caótico. Esta evolución no ocurre de un día para otro, es el resultado de cientos de decisiones silenciosas que tomaste cuando nadie te veía. En esta etapa comienzas a experimentar un fenómeno que pocas veces se menciona: la incomodidad del crecimiento sostenido. No es un dolor emocional agudo, ni una crisis evidente. Es más bien una sensación interna de que estás atravesando un espacio desconocido, uno donde ya no te rigen las reglas de tus viejas versiones, pero tampoco has terminado de moldear las nuevas. Es como caminar sobre un terreno en transición, firme en algunas partes, resbaladizo en otras, pero siempre avanzando. No es la seguridad lo que te mantiene de pie, sino la intención. A medida que avanzas, también te vuelves más consciente de tus contradicciones. Reconoces que todavía hay días en los que retrocedes, en los que dudas, en los que te cuestionas si realmente estás creciendo o solo estás sobreviviendo. A veces te descubres reaccionando desde patrones que creías superados, cayendo en hábitos que ya no reflejan lo que quieres ser. Pero ahora la diferencia es clara: ya no te quedas ahí. Ya no justificas lo que sabes que te hace daño, ni te engañas con la idea de que así eres. Cada vez que caes, lo notas. Y cada vez que lo notas, te levantas. Ese levantarse constante te revela algo fundamental: la disciplina emocional es más importante que la motivación. La motivación aparece y desaparece, a veces sin explicación. La disciplina, en cambio, es ese compromiso silencioso que haces contigo cuando decides no repetir la historia que te lastimó. Es ese esfuerzo persistente por actuar diferente, aunque aún no veas el resultado. Es elegir conscientemente un camino más saludable, incluso cuando la alternativa parece más fácil. Y con el tiempo, esa disciplina se convierte en un tipo de fortaleza que nadie puede arrebatarte. En paralelo a esto empiezas a desarrollar una percepción más nítida de lo que sí quieres. Y esto puede ser sorprendente, porque durante mucho tiempo tu atención estuvo enfocada en evitar lo que te hacía sufrir, en alejarte de lo que te hería, en escapar de tus propios miedos. Pero ahora, por primera vez, comienzas a construir desde el deseo y no desde la defensa. Empiezas a preguntarte qué te hace sentir pleno, qué te inspira, qué tipo de vida te generaría una sensación genuina de bienestar. Y esas preguntas, que antes evitabas por miedo a enfrentar la posibilidad de no tener respuestas, ahora se convierten en el punto de partida para diseñar una existencia más consciente. También te das cuenta de que la paciencia adquiere un nuevo significado. Ya no es resignación ni espera pasiva. Es la capacidad de confiar en tu proceso sin exigirle premura. Sabes que no necesitas llegar rápido. Necesitas llegar fuerte, presente, decidido. Comprendes que el progreso verdadero se construye con constancia, no con prisa. Que la vida no se transforma con un gesto dramático, sino con 1000 pequeñas decisiones que, sumadas, crean un resultado que antes parecía inalcanzable. Esa paciencia te enseña a respetar tu propio ritmo, a no compararlo con el de los demás, a no sabotearte con expectativas imposibles. Y mientras todo esto sucede, algo más significativo ocurre. Comienzas a sentir un nivel de responsabilidad emocional que no habías experimentado antes. Ya no culpas a otros por tus heridas, ni esperas que alguien llegue a compensar lo que te faltó. No porque los demás no hayan tenido influencia, sino porque entiendes que seguir responsabilizándolos te mantiene atrapado en un dolor que ya no te corresponde. Este paso es difícil, porque implica reconocer que sanar depende de ti, no de quien te hirió. Pero al asumir esa responsabilidad, recuperas una libertad que habías perdido sin darte cuenta. Esa libertad también te permite aceptar con más serenidad que no todo lo que viviste fue justo, pero que seguir cargándolo tampoco es saludable.
Empiezas a distinguir entre recordar y revivir. Recordar te permite entender, revivir te encadena. Y cuando logras separar ambas cosas, tu pasado deja de ser un obstáculo y empieza a convertirse en información, en aprendizaje, en un mapa que te ayuda a no repetir caminos que no te llevaron a buen puerto. Otro cambio evidente en esta fase es tu relación con el silencio. Antes te incomodaba, porque en el silencio emergían pensamientos que preferías evitar. Ahora, en cambio, el silencio se convierte en un espacio necesario para escucharte. No lo llenas con ruido externo, ni con distracciones. Lo usas para distinguir tu voz interior de todo lo que otros dijeron de ti. En esa quietud empiezas a descubrir deseos que estaban ocultos, intuiciones que no habías atendido, emociones que pedían ser reconocidas. El silencio se transforma en un aliado, en una herramienta para ordenar lo que antes vivías de manera automática. Y es precisamente en ese silencio donde comienzan a surgir decisiones valientes, no decisiones impulsivas, sino decisiones que nacen de un entendimiento profundo. Decisiones como alejarte de personas que ya no encajan con tu crecimiento, poner límites que antes temías, dejar atrás hábitos que ya no representan tu visión actual, apostar por proyectos que te exigen dar una versión más elevada de ti. No lo haces desde la rebeldía, sino desde la claridad. Esa claridad también te revela que la vida no se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto a corregir rumbo cuando sea necesario. Que cometer errores no te invalida, te informa. Que equivocarte no significa retroceder, sino descubrir una forma distinta de avanzar. Empiezas a ver tus fallas con menos juicio y más comprensión, porque ahora entiendes que estás aprendiendo a vivir desde una nueva conciencia. Y todo aprendizaje auténtico implica tropezar, reajustar, seguir. Conforme integras estos cambios, surge lo más hermoso de esta parte del camino. Empiezas a sentir que estás construyendo una versión tuya que se sostiene sola. Una versión que no depende del reconocimiento externo, ni de la aprobación constante, ni de la presencia de nadie para sentirse completa. Una versión que se reconoce, que se respeta, que se escucha, no porque ya lo tenga todo resuelto, sino porque ahora sabe cómo resolver cada cosa cuando llega. Es ahí, en ese punto preciso, donde descubres que el verdadero avance no se nota en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de una nueva fortaleza interior. Una fortaleza tranquila, estable, silenciosa. Una que no necesita demostrarse, solo existir. Y esa fortaleza es, quizá, la evidencia más clara de que estás avanzando en la dirección correcta.